tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy en este segundo programa a través de nuestra casa que es Conéctate. Esto es XT Negocio y los saludamos con mucho gusto a Paola Flores y su servidor Fernando Vargas con un gran invitado egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, catedrático, apasionado por la lectura, y hoy nos va a decir la importancia que es el tema de leer. Vamos a estar hablando de anécdotas, de libros que han marcado empresarios y de la importancia del mensaje que te da poder echar una buena leída de vez en cuando. Me refiero nada más y nada menos que a Salvador Díaz. Él es profesor, ya lo comentaba, es catedrático del Unitec Cuitláhuac. Mi querido Salvador, gracias por venir a este negocio. Bienvenido. Sí, pues muchas gracias. Bueno, soy Salvador García, de hecho, pero bueno, está bien. Ok. Ahí está, mira, ya aparece una disculpa. Sí, no te preocupes, Fernando. Pues fíjate que la lectura es una cuestión que podría funcionar como medicina preventiva. Fíjense que yo hace poco, justamente regresando ya de nuestra alma mater, me tocó presenciar un asesinato en el metro Tlatelolco, ¿no? A un chavo le pusieron una pistola detrás de la nuca y le dispararon. Anda. Y esto nos habla pues ya del grado de descomposición social en el que vivimos, ¿no? A veces mucha gente con las novelas colombianas, como por ejemplo la Virgen de los Sicarios o Rosario Tijeras, podrían pensar que la violencia y el rol de ser sicario es algo muy normal, y no te eriza la piel y no te crea conciencia hasta que lo vives en carne propia y lo ves, ¿no? Ya como lamentablemente la violencia en la Ciudad de México cada vez está tomando tintes más sangrientos. Los tiempos violentos de hace 25 años de Tarantino han sido revesados por los tiempos hiperviolentos, donde ya prácticamente tú puedes estar en un restaurante, en un Starbucks, en algún lugar, puede llegar alguien, como ha pasado, ¿no? En Plaza Arce, ha pasado en otros lugares en la Ciudad de México, y balacearte. Entonces, creo que uno de los rasgos más importantes de la lectura es que la lectura crea en el ser humano la conciencia del respeto por la vida. Yo tengo un niño de 11 años, que por cierto quiero mandar un saludo a Juan Salvador, que quiere ser director cinematográfico. Y fíjense que pues yo no tuve que obligarlo a que leyera, ¿no? Porque su mamá lectora y el papá lector, pues creció entre libros, ¿no? Pues ¿qué le quedaba, no? Entonces para él tomar agua, comer, hacer ejercicio y leer es parte de su vida cotidiana. Y yo creo que en México nos hace falta mucho, Fernando, Pau, este rollo de crear hábitos saludables como tomar agua, hacer un poco de ejercicio y... La canasta básica, ¿no? Exactamente, la canasta básica espiritual, ¿no? Y la lectura pues forma parte justamente de esta canasta básica espiritual que de entrada pues podría funcionar como medicina preventiva. El año pasado, en el 2018, chicos, la palabra más común en Twitter, y esto fue una investigación que se realizó por la Universidad de Oxford, fue la palabra tóxico. Es decir, vivimos en un mundo tóxico, con relaciones tóxicas, con trabajos tóxicos, con tráfico tóxico, y resultó ser que esta toxicidad que hay en la sociedad pues está viendo reflejada en la falta de oportunidades para los empresarios, en la falta de oportunidades para los estudiantes, y en la falta de oportunidades para la gente del campo, ¿no? Entonces, en realidad la lectura es un hábito que nos abre y nos expande nuestra conciencia, y yo siempre lo pongo así, ¿no? No es que las personas que no lean son menos inteligentes. Hay personas que nunca han leído un libro y son sumamente inteligentes para los negocios, por ejemplo. Hay personas que nunca han leído un libro y son talentosísimos para un balón, ¿no? Pues ahí tienen a Leo Messi, ¿no? Que dice, no, pues yo... No lo vimos en una universidad, la verdad, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la cuestión está que la lectura como un hábito nos puede transformar la vida en muchos aspectos. Y en el primer aspecto que yo quería mencionar prácticamente es este rollo, ¿no? Que te cambia la perspectiva de ver las cosas, te cambia... Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en México tenemos mucho este rollo que le debemos estar pateando el pesebre, ¿no? Todo el tiempo nos estamos quejando. Por ejemplo, ahora que fue el grito del presidente, pues hubo gente que lo apoyó, gente que lo criticó. Y bueno, la verdad es que, como dicen en mi pueblo, muchachos, disculpen que lo diga, pero no hay chile que nos embone, ¿no? O sea, finalmente siempre el mexicano le va a encontrar el negrito en el arroz, siempre estamos criticando, y somos muy dados a criticar, pero somos muy pocos a tener un pensamiento crítico. Y a esto quiero llevarlo, nosotros que somos egresados de la UNAM sabrán que ahí una de las fortalezas justamente de todos los egresados es que fortalecen el tema del pensamiento crítico, ¿no? O sea, no lo des por hecho. Tú lo que lees, una nota periodística, un reportaje, un documental incluso, pues siempre ponte a pensar, bueno, ¿cuál es el propósito de que me estén mostrando esto, no? ¿Por qué quieren que yo sepa esto en este momento determinado, no? Y muchas veces nosotros no ejercemos este pensamiento crítico. De hecho, yo pienso que
hoy, ante la playa de medios de comunicación y de informaciones, pues estamos viviendo la época, el posmodernismo es una de las características que tiene, pues que estamos expuestos a una enorme cantidad de información y de estímulos, ¿no? Antes nosotros, por ejemplo, cuando crecimos en la vieja escuela, pues tú tenías que ir y comprar tu periódico al estanquillo, hoy lo puedes tener a la biblioteca. A la biblioteca, a la hemeroteca por el... Hoy me ha tocado todavía con alumnos o estudiantes que llegan y me dicen, oye, Fer, no encontré la información. Imagínate sí, nada más, ya no te la tragas, sí, ¿estás de acuerdo? Todavía a nosotros nos funcionaba. Exactamente. Pero no está el libro. Exactamente. No, como sea, pero hoy no está la información. Sí, yo he tenido alumnas que han tenido pretextos muy horribles como diciendo, no le mandé el trabajo final porque no funcionaba mi mail. Sí, ese todavía a nosotros nos llegó a funcionar. Sí, hoy en día ya no. Ya no aplica. Y bueno, pues creo que hoy las personas vivimos en el mundo de la distracción perpetua. Todo el tiempo estamos distraídos por un montón de estímulos. Y lo mismo que hace que nosotros no podamos enfocarnos en algo. Y miren, uno de los grandes preceptos del emprendimiento es justamente estar enfocado en algo, ¿no? Una vez que tú decides emprender un negocio, una vez que tú decides emprender un proyecto de vida, pues tienes que estar enfocado en eso, ¿no? Pero hoy lamentablemente no lo podemos hacer. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana platicaba con una amiga mía que es psicóloga y que se dedica al tema de la psicología de parejas y me dice que hoy se sufren más las rupturas amorosas que antes. Antes, ¿sabes qué pasaba, Pau? Tú tronabas con la persona y ¿sabes cuándo la volvías a ver o te volvías a enterar de ella? No, en la vida. Entonces el proceso del duelo era mucho más fácil, claro, porque pasaban un año, a lo mejor te la pasabas sufriendo, te la pasabas mal, pero al saber que no lo ibas a volver a ver, pues ya de ahí no pasaba el sufrimiento. Pero aquí lo que tenemos de desventajas son las redes sociales, el internet, que todo le puedes llamar a cierta hora. Así es. Sí. Y entonces hoy está incluso comprobado que todas las exparejas te están espiando todo el tiempo. Sí. Ya sea, incluso teniéndote bloqueado, aún teniéndote bloqueado, no falta que tienes... El que crea una cuenta falsa y todavía se mete a buscar. Eso, o con los amigos en común, ¿no? Con los amigos en común, pues tú puedes ir rastreando ahí las huellas, ¿no? Y entonces hoy te enteras de todo lo que pasa. Y esos estímulos, en muchas ocasiones, Fer, te hacen daño. ¿Te das cuenta? Te afecta, te deprime. Te deprime. Y estamos en un vacío. Hablabas del posmodernismo, hablamos del internet de las cosas, que al final del día hay información. Habrá información mala, habrá información buena, un Wikipedia, que cualquiera puede llegar y meterse y modificar la historia, o todo este tipo de cosas, que al final del día lo que hace es crear un vacío. Así es, porque hoy la época posmoderna se caracteriza por ser la época de la información, que no del conocimiento, ¿eh? Eso es algo bien importante. Porque, por ejemplo, hay personas que tú les preguntas, yo en mi clase de literatura contemporánea, a ver, dime 2 libros de Carlos Fuentes. Ahorita le digo, profe, le preguntas a Google, ¿verdad? Hasta en Wiki, y rápido me dicen los títulos. Pero eso no significa que realmente lo sepas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo admiro profundamente a los ruleteros, a los taxistas, no a los Uber, a los taxistas de antaño, que tú decías, llévame a la calle de Amberes, y así sea que tú estuvieras en la calle en Coyoacán, estuvieras en la Narvarte o estuvieras en la Villa, te traían. Claro, ¿no? Sabían llegar, de un aparato. Y te decían, ¿te urge o va tranquilo? Porque sabían hasta las rutas para llegar más rápido, ¿no? Y hoy por hoy, no es cierto que hay muchas personas que sin el Google Maps o sin el Waze no podrían llegar a ningún lado. Y nos estamos volviendo dependientes de esa tecnología. Así es. Y justamente esta dependencia es otro de los puntos en los cuales la lectura nos puede defender. Hay una novela que le recomiendo ampliamente, una novela de ciencia ficción que se publicó en el 2014, escrita magistralmente a través del punto de vista de un tipo que se propone esto. ¿Qué pasaría si de pronto la privacidad, este gran derecho humano con el que hemos luchado, quedara abolido? Y se dan cuenta hoy más y más a través de los contratos de Facebook, de Twitter, de Instagram, estamos renunciando a nuestra privacidad. Ya prácticamente nada es privado. Y de hecho hay un documental muy bueno que les quiero recomendar, que está disponible en cualquier plataforma, particularmente en Netflix, que se llama Nada es privado. Y que habla justamente de cómo los seres humanos cada vez estamos siendo más invadidos por las redes sociales y cada vez nosotros estamos renunciando más a nuestra privacidad. Hoy por hoy, a través de los algoritmos de comportamiento, Twitter sabe cuántos... Todo.
Todo, ¿qué consumes, qué compras, qué no compras? ¿En qué no tienda compras? compras? ¿En cuál tienda? ¿Qué página vas? visitas? Ajá, ¿cuánto dinero tienes para gastar? Ajá. Por ahí dicen que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Así es. Y hoy en día nos estamos volviendo esclavos de todo lo que publicamos. Así es, porque bueno, también estábamos hablando del tema de las rupturas amorosas. Yo tengo una amiga que no voy a decir su nombre, Sí, hombre, pues, que se llama Gaby, ¿no? Que es muy chistosa porque siempre pone, este es el amor de mi vida, ha pasado mucho tiempo para poder llegar a ti. 15 días después, Ya, una te conoce con otro, pasan 3 días y tiene un nuevo amor en su vida, ¿no? Sí, Es que el claro. amor de la vida es el actual. Es el actual. Es el actual. Es lo que todo el mundo no sabe. No, yo le dije, oye, es que a lo mejor no has conocido el amor de tu... Ya conociste el amor de tu hijo. No te preocupes, el amor de mi vida es el actual. Así es. Entonces ya no me sentí tan agraviado. Entonces, bueno, exactamente. Entonces, una de las, hablando otra vez de las fases, de la importancia de la lectura en las fases, cuando somos niños nos despierta la creatividad, que es algo sumamente importante. Una vez a Albert Einstein le preguntaban, y miren que Albert Einstein era una persona muy inteligente, ¿no? Vaya que sí. Y a Einstein le preguntaron que qué prefería, si la creatividad y la imaginación o el conocimiento. Y él dijo que, sin lugar a dudas, la creatividad y la imaginación son más poderosas que el conocimiento. Porque el conocimiento llega un momento en que por muchos libros que leas, por mucho que conozcas de un tema, llega un tope, o sea, ya no se sabe más del tema. Mientras que la creatividad y la imaginación son prácticamente ilimitadas. Fíjate que ahorita que comentas eso del conocimiento, a mí uno de los libros que más me han agradado en mi faceta de como estudiante y empezando a tener mucha tacto ya con los libros, el Popol Vuh. Cuando se crean los hombres de maíz y entonces habla de la creación del hombre en la tierra, uno de los intentos fue el hombre que podía ver y conocer absolutamente todo. ¿No? Entonces llega un momento donde se termina suicidando porque ya no tenía esa inquietud por el conocimiento, porque lo podía ver y lo podía conocer todo. Así es. Entonces ese personaje, ese hombre de maíz, termina muriendo y bueno, viene la creación ya del hombre y del Popol Vuh y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora que hablas, al final del día lo que nos mantiene vivos es esa inquietud, ¿no? Sí. Esa imaginación. Y a veces yo podría comentarlo, a lo mejor muy arriesgado, que a veces hasta el conocimiento deprime. Así es. ¿No? ¿Se acuerdan de nuestro expresidente Fox, que una vez fue a una comunidad indígena y le preguntaba a una señora, ¿usted lee? Y dijo, no, yo no ni leer sé, señor presidente. Y dice, hace bien, ¿no? ¿Para qué sufre? ¿Para qué sufre? Sí. No, y sí es cierto, ¿eh? Hay una encuesta muy interesante que se publicó en Estados Unidos el año pasado también, que dice que las personas que conocen mucho, que son muy inteligentes, les cuesta más trabajo relacionarse, les cuesta más trabajo Se ser vuelven más felices. introvertidos. Así es, y te vuelves más crítico, ¿no? Ya no cualquier cosa te llena el ojo, ya no cualquier cosa te convence, ya es muy difícil que algo a la primera te sorprenda, ¿no? Porque finalmente lo sabes, ¿no? Sí. Y volviendo al tema de la creatividad, en el caso de los niños, yo creo que para ser emprendedor, para ser un buen ser humano, para tener una bonita relación de pareja o simplemente para estar bien en el mundo, pues tú tienes que ser un ente creativo. México es uno de los países en donde su población es la persona más creativa. Yo me acuerdo que en 2014, como periodista, una vez nos estaban diciendo que una camioneta que había diseñado Honda, supuestamente antirrobos, la dejaron en una calle de la Colonia de Buenos Aires. La desarmaron, o sea, desactivaron la supuesta alarma en menos de 2 minutos, ¿no? Supuestamente era invulnerable, ¿no? Oye, estás como los memes, hay talento, ¿no? No falta apoyarlo. Exactamente. Literal. Hay mucho talento. Bueno, ¿qué me dicen? Yo soy un apasionado de la lucha libre. ¿Qué me dicen de eso? Díganme si eso no es creativo. Las máscaras, los personajes, el ritual de lo bueno, del bien contra el mal. ¿Eso es creatividad? Pues, ¿qué me dicen del taco al pastor? Díganme si eso no es... Claro, algo que nos identifica. Y todo lo que comentas No, es porque algo que nos tenemos identifica hambre. como mexicanos. Así es. O sea, la lucha libre, el propio talco al pastor, ¿no? Así O sea, es. son cosas que nos identifican y que al final del día fueron consecuencia de la creatividad de México. Así es, y si nosotros pusiéramos esa La torta de creatividad, tamal. la torta de tamal, bueno, la guacamaya, que es la torta de chicharrón seco, no sé si, ¿no? Entonces, en un sentido estricto, los mexicanos somos muy creativos, y si esa creatividad a través de la lectura en los jóvenes, en los niños, la pudiéramos depositar en algo positivo, otro tipo de ciudadanos seríamos, otro tipo de país tendríamos, ¿no? Salvador, ¿concuerdas conmigo que hay dos tipos de lectura? Bueno, yo así lo veo, ¿no? La lectura de cuando uno está estudiando, que es la lectura obligada. La obligatoria. Claro, sí. Ajá. ¿No? O sea, te han de estar metiendo a Martín Serrano Oh, hasta, ¿no? Hasta que lo tope. vomites. Sí, hasta que lo vomites y lo termines odiando. Porque es lo Así que ha es. generado. Todo el mundo cuando sale los odiándolo. egresados de Acatlanes lo terminas odiando a Martín Así Serrano, es. ¿no? Y esa lectura que
te va enganchando, te va acomodando, pero que al final del día te la están dejando obligada. Sí. Y la otra es la lectura, pues de hobby, que a lo mejor de gusto, de necesidad, ya en tu faceta profesional agarras. No sé si concuerdas conmigo. Totalmente, y fíjate que no solamente es una lectura que tenga que ver con libros necesariamente, porque hay lectores que, por ejemplo, hay gente que es gran, yo conozco grandes lectores de películas, por ejemplo, van formando su educación espiritual y emocional a través de la vista de buenas películas, y hay personas que, por ejemplo, su forma de leer el mundo es a través de viajar, ¿no? El otro día estaba escuchando una coach que dice, me puse a darle consejos de cómo ir a Sinaloa a una persona, y entonces caí en cuenta que más del 80% de los viajes que yo he realizado y que me han hecho crecer como ser humano, los he realizado sola, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que hay diferentes formas de leer, no solamente libros, aunque obviamente lo ideal es que muchas personas tomaran un libro. Algo que mucha gente desconoce, Pau y Fer, es que prácticamente para el tema que a ti te interese, hay un libro. Y eso la gente no me lo cree. Sí, hay un universal la situación. Así es, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un amigo que le encantaban los zapatos y le gustaba mucho ir a zapaterías y conocía de zapaterías y te decía la historia de dónde venía de los zapatos de Guanajuato, cómo distinguir uno que verdadero de uno falso, cuándo era de León, cuándo era de Guanajuato. Bueno, sabía muchos zapatos, ¿no? Y un día le digo, hay un libro de historia del zapato. Y me dijo, no es cierto, no hay. ¿Cómo no? Hay varios. Y le recomendé 4 y se quedó diciendo, no manches. Y ahora es un lector, ¿no? Porque gracias a la historia del zapato, pues ya se metió su giro. Así es. Entonces, miren, por ejemplo, yo desde muy chavo, cuando era estudiante en la universidad, si algo que siempre me ha apasionado como ser vivo, pues es la sexualidad humana, ¿no? Comprender este tema de la sexualidad humana. Entonces, de pronto yo descubrí, aunque ustedes no me lo crean, que ahí en la biblioteca de Acatlán hay un libro de técnicas de masturbación para el hombre y para la mujer. Y dije, mira qué interesante está esto, ¿no? Y entonces, de pronto, el saber que hay un libro prácticamente para cualquier tema que a ti te pueda interesar, ¿no? Puede ser. Es algo fundamental. Hay libros, por ejemplo, para los que son hinchas del Barcelona, hay más de 100 libros del Club de Barcelona. Hay más de 800 títulos en torno al Real Madrid, no lo pueden creer. Y hay más de 1 millón de libros en torno al ajedrez, por ejemplo, que es algo que a mí también me gusta mucho. Entonces, prácticamente, si tú estás pasando por una ruptura de pareja, hay libros sobre eso. Si tú quieres saber cómo manejar un sistema operativo, ahora, bueno, obviamente ya existe la herramienta de YouTube, que hay tutoriales también para Los todo. tutoriales que han venido ahí a llenar un poquito, ¿no? El hueco, pero no se compara a tener tú el libro físico, que tú ves paso 1, haga esto, paso 2, haga esto. No, y yo sabes que yo no puedo leer si no tengo el libro físico. Exactamente. O sea, al final del día digo, lo descargas en la tablet y demás, pero no se siente igual. No es igual a como traer. Además hace más daño a la vista. Así es. Y bueno, pues ya, por ejemplo, entrando un poco en materia en torno a lo que tiene que ver con el emprendimiento, un libro que a mí me llevó a cambiar mi paradigma en torno a cómo funciona el dinero, pues es un libro que ahora ya es prácticamente un clásico, ya está cumpliendo más de 20 años que se publicó, que es el famoso libro de Padre Pobre, Padre Rico, ¿no? Que es algo muy interesante y que nos habla de un concepto muy interesante que es la carrera de la rata, ¿no? Muchos de nosotros, cuando le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Pues siempre te dice, pues aquí persiguiendo la chuleta, ¿no? Y Kiyosaki nos dice justamente en ese libro que ese es el camino incorrecto, que así no debe ser, que nosotros debemos hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros y no nosotros trabajar por el dinero. Bueno, muchachos, ustedes no me dejan mentir, en el ramo en donde ustedes están, ¿cuántas personas conocen que son trabajólicos, ¿no? Que le llaman workaholics, ¿no? Que es domingo a la tarde y siguen trabajando. Y cuando tú les preguntas por qué hacen eso, dice, pues para llevar lo mejor a mi familia. Y muchas veces lo mejor que le puedes llevar a tu familia es tu presencia, tu tiempo de calidad, ¿no? Tu cariño. Y entonces creo que este libro es un libro muy sencillo, muy fácil de leer, que tiene consejos muy prácticos, en donde te va explicando pues justamente cómo tú puedes cambiar este paradigma de estar trabajando para conseguir dinero y empezar a hacer que el dinero empiece a trabajar de alguna manera para ti. Y bueno, creo que otra de las cosas fundamentales, si me lo permiten, pues adelante. Yo tengo tiempo sobra. Tengo una página que lleva ya 2 años ahorita en YouTube, que es Murmurante TV, y este proyecto lo hice con la misión y la visión de tener, vamos por un país de lectores, pero tomarlo en serio, ¿no? Porque te voy a presentar a mi jefe, ¿eh? Excelente. En serio, te voy a presentar a mi jefe. Hay mucha... Van a hacer match. Ajá. Hay muchas editoriales y hay muchas incluso librerías. Se están separando. No, vamos a hacerlo. Bueno, el caso es que lo interesante aquí en ese tema es que ir por un país de lectores, ¿qué implicaría? Bueno, ir por un país de lectores
lectores implicaría entender que la 4T no la va a hacer una persona, la 4T la vamos a hacer todos si nos queremos subir a ese barco, ¿no? Oye, viendo el perfil y todo, pues comulgas un poco con esta izquierda, ¿no? Sí, pues es que normalmente nosotros, si se dan cuenta, incluso la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un origen de izquierda, ¿no? O sea, su ideología y su sustento ideológico es totalmente de izquierda, ¿no? Sería extraño no estar de acuerdo en este rollo. El hecho de que tú, digamos, apoyes a la 4T no significa que estés de acuerdo con todas las decisiones que están tomando, claro. ¿no? Pero hay muchas cosas, quiero que ustedes lo vean, hay muchas cosas que están haciendo y se están haciendo bien. Hay otras en donde todavía no se han cubierto áreas. Y una de las áreas en donde la 4T creo que nos está fallando a todos es en el nivel de seguridad, ¿no? Ya no vivimos en lo que yo les digo, ¿no? Hace un mes... Pero a ver, ¿qué tanto entiendo, el tema de seguridad? No estoy diciendo que no sea así. A lo que voy es, ¿no crees que este exceso de información, de nota, de estar reventando, de que lo sepamos todo el tiempo, haya pensado que nosotros eso haya aumentado? ¿La inseguridad? ¿El que sea más visible? Claro, Sí. el que ya nos llegue a los 2 minutos. No, bueno, yo te lo digo de esta manera, Porque ¿no? violadores, matones, asaltantes, todas, acosadores han existido toda la vida. Sí, ahora por las redes a lo mejor tienen más exhibición, pero yo te lo puedo decir de esta manera. Yo prácticamente he sido chilango los 44 años de vida que tengo y nunca había sentido el miedo que tengo ahora, por ejemplo, de estar con mi chavito en un parque, por ejemplo, ¿no? Sí. O no había visto fuera del metro Tlatelolco que mataran a alguien, ¿no? Ese tipo de cosas y que lo hagan a sangre fría y con un modus operandi tan bien armado, o sea, ya iban por esta persona. No, y además el grado de descaro. O sea, Sí. que ya no importa si es día, tarde o noche, y enfrente de la gente o en un rinconcito. Si nos había tocado vivir en la época de la revolución, cuando llegaban los pelones a los pueblos y mataban a hacer la Ay, pues sí, o sea, no es algo que no exista, y es algo que a lo mejor gente de Europa que vivió Primera y Segunda Guerra Mundial y separaron familia, estoy hablando de otro origen bélico, ¿no? Pero esa violencia como tal, pues hasta te podría decir natura del ser humano. Y más ahora, ¿no? Pero Porque es la cultura que antes había. O sea, al final creo que ya no estamos ya no tenemos esa cultura en el presente como para que se hagan ese tipo de Pero actos. yo sí creo que mucho tiene que ver el exceso claro. de información que sí, hoy en día claro, tenemos. por supuesto. Eso que ni qué. Eso que ni qué, pero también... Me queda claro que yo tampoco dejaría a mis hijos solos en un parque hoy en día. Como yo o tú lo hicimos. Así es. Que era mamá, al rato vengo, ¿no? Quédense a jugar y yo te paso por y ahí ustedes. veías dónde andabas metido y ya nada más Sí, era el sí, grito sí. de tu mamá y te metías. Así es. Hoy en día ni loco, cara. Así es. Dejo a mis hijos así. Así es. Digo, entiendo el miedo y todo lo que podamos vivir. Ahora, regresando un poco al tema de la importancia de la lectura, Salvador. ¿Qué tanto? Bueno, vamos desde el principio. ¿Dónde te enamoraste de los libros? Yo me enamoré de los libros con Shakespeare. Fíjate que yo nací el 23 de abril y William Shakespeare nació el 23 de abril y murió el 23 de ¿Pero abril. eso cuándo lo supiste? Eso o sea, no tenías después. 9 años. No, hasta los 16 años. Ajá. Y justamente después de un accidente automovilístico en donde me salvé de milagro y hubo un muerto. Me enamoré de la vida porque me di cuenta de mi mortalidad. Dije, ay, chihuahua, cualquiera se puede morir en cualquier momento, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo era un chico muy impopular porque estaba bien gordito en la escuela. Entonces, pues, dije, pues, ¿dónde me refugio? Pues me metí a la biblioteca, yo estudié en el CSH Sur, me metí a la biblioteca, llegué a la zona de literatura y encontré a William Shakespeare. Y dije, pues voy a leer este, dice que es muy bueno, a ver si es cierto, ¿no? Me han contado. Me han que está contado. chido. Y me lo he escuchado. Y el primer libro que leí, que me apasionó y que me enamoró y que ya no pude soltar y de ese me llevó a otros, porque como dice Jorge Luis Borges, un libro te lleva a otro, fue el de Hamlet, ¿no? El príncipe de Dinamarca, ¿no? Esta historia infame en donde el tío se mata al hermano y se queda con la madre. Oye, para los que no han leído, El Rey León, diles. Exactamente. La historia del Rey León. Para los que no han leído, sí, El Rey León. Es el Rey León, exactamente. Entonces... A mí me impresionó cuando, digo, yo no es que yo lo supiera todo, ¿no? Pero en la prepa yo cuando leí Hamlet, esto ya lo vi, güey. O sea, ¿de dónde chingados lo he visto, güey? ¿No? Entonces, sí fue, pues el Rey León. Claro. El Rey León. No, Sí, claro. y fíjate que a partir a partir de Shakespeare, y de hecho después mucho tiempo me enteré ya cuando yo era ya un lector bastante avesado, después hay muchos críticos de literatura que dicen que todas las pulsiones humanas están en Shakespeare o en Cervantes, si no están en uno, están en el otro, y sí es cierto, ¿eh? O sea, porque por ejemplo en Cervantes está de una manera a través del humor negro, él refleja todas las pulsiones humanas, y Shakespeare a través de la comedia y de la tragedia, que lo sabía manejar muy bien, pues refleja también este rollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso de que, por ejemplo, tu hermano te baja la novia, pues pasa mucho en Shakespeare.
Shakespeare. Eso de que entre hermanos, una vez que se muere el padre, se pelean el terreno, pasa también en Shakespeare. Oye, ¿qué me dices de los clásicos? No, bueno. O sea, el tema de Edipo y Electra y todas estas comedias y Dante, ¿no? O sea, también dices, o sea, ejemplifican mucho la naturaleza. Bueno, pues ¿qué me dices del libro de literatura fantástica por excelencia, como decía Jorge Luis Borges, que es la Biblia, ¿no? Este tema que es algo bien interesante, porque hay muchas personas que desconocen la Biblia y que dicen que la han leído, o hay muchas personas que son muy persinadas y dicen, no, yo soy un gran lector de la Biblia, y te das cuenta que desconocen de la Biblia porque, por ejemplo, en la Biblia ven escenas tan fuertes como las hijas que embriagan a un padre para tener relaciones con él, ¿no? Por ejemplo, Caín y Abel, ¿no? Hay muchas, el rey David que mandó a matar a un guerrero para quedarse... No es el de las mañanitas, sí, que se quedó para quedarse con Betsabé, que era una mujer que él decía, pues mandó a matar a su esposo. Primero lo mandó a la guerra. Y siendo un gran guerrero, regresó triunfante, ¿no? Dijo, chale, lo mandé a la guerra y sobrevivió, pues échenselo, ¿no? Mátenlo. Oye, suena interesante, voy a leer la Biblia. La Biblia tiene muchas historias que... Cuando la lees desde esa perspectiva cambia. Así es. No de un ámbito religioso, sino de un ámbito histórico humano. Cambia. Y si la lees como puras historias, así tú te las ves, son cuentos que alguien se inventó, también te funcionan muy bien. Ernesto de la Peña, que fue uno de los grandes traductores de la Biblia, decía que los grandes problemas de su vida, por ejemplo, cuando no tenía dinero, cuando tenía problemas familiares, cuando tenía problemas existenciales, hacía al azar, así como jugando a la ouija, agarraba la Biblia, la página que abriera y dice, ahí está la respuesta. Y yo lo he hecho y sí sirve, ¿eh? Sí funciona. ¿Sí? Aplíquenlo, sí. De pronto, cuando tú tengas una bronca de chino, llego a fin de quincena, abres la Biblia y ahí está. En serio, ¿eh? Es un ejercicio que los invito a que lo hagan. Oye, que el novio, que el chico que me gusta no me pela, también ahí está, ¿cómo está ahí? Perfecto. No, hombre, mira, hemos encontrado la solución a todos los problemas. A todos los problemas existenciales. Y también, la voy a dejar en la oficina. Exactamente. Sí, o sea, Jorge Luis Borges, les digo que es uno de los grandes cuentistas y narradores, poetas argentinos de literatura fantástica. Él decía realmente que si tú ves a la Biblia como un compendio de cuentos, te funciona muy bien, porque hay unos cuentos realmente maravillosos, ¿no? Los muros de Jericó, el hombre que camina en el agua, ¿no? Hay muchos eventos fantásticos que ocurren en la Biblia, que si tú los ves como un cuento, realmente te funcionan muy bien. Y yo, por ejemplo, a mi hijo lo eduqué en el tema de la lectura a partir de pequeños versículos de la Biblia, ¿no? De pronto es algo muy interesante porque acabo de recomendar una novela que se llama Juan 3:16, justamente, un versículo de la Biblia, ¿no? Que habla de un boxeador que tiene broncas de personalidad debido a tantos golpes, tiene un amigo imaginario al que él le llama la conciencia, y la novela arranca cuando él despierta en Las Vegas con su esposa muerta al lado y con los genitales prácticamente destrozados, ¿no? Entonces voltea, la ve muerta y dice, ¿qué onda? ¿La maté yo o no la maté? Y el boxeador se llama Juan 3:16, y para los que no sepan el pasaje de San Mateo, Juan 3:16 significa tanto amó Dios al mundo que ha mandado a su único hijo a sacrificarse por ellos, ¿no? Entonces, la novela es una cuestión muy interesante del mundo de los boxeadores. Nosotros que nos gustan los deportes, nos gusta ver el boxeo, pero no sabemos todo lo que sufren estas personas y lo mal que quedan muchos de ellos. No, y es un deporte que es de gente de abajo. Así es. O sea, yo lo comento luego hasta en intervenciones de, yo nunca he visto un chavito de las lomas. Ajá, que destaque. Ahorita vengo, voy al box a entrenar, ¿no? O sea, jamás. Es, bueno, pero Caguachi. Que destaque. Bueno, ganó Caguachi. Pero es un deporte, yo le digo un deporte de hambre. Así es. El box, el que triunfa en el box es un güey que viene de abajo, que tiene hambre y se la rifa y se la parte y conoce la miseria. Y yo creo que por eso la saga de Rocky es tan importante, ¿no? Porque te muestra tal cual, ¿no? Te muestra tal cual este chico de Filadelfia que es un buenazo para nada, del cual todos se burlan de él, y quién termina siendo, ¿no? Sí. Y creo que... Y que también en los picos y en lo de abajo de su vida, lo que pasa con los boxeadores. Así es. Que es tan rápido que llega la fortuna, cabrón, pero como te la que quitan. también así te la quita, ¿no? Así es. Sí. El propio campeonísimo, ¿no? Así es. ¿Sabes? A alguien que le vendieron le dijeron que iban a hacer un Walt Disney ahí por su barrio. Y se lo acabaron transando, Así y las es. drogas, y, o sea... Los excesos, porque ahora sí que como dice, ¿no? El viejo dicho popular, el que nunca ha tenido y llega a tener, pues loco se quiere volver, ¿no? Sí. Claro. Y como la mayoría de las personas vienen, como dices tú, de abajo, justamente cuando están, digamos,
en la cúspide, pues no saben qué hacer con todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que la lectura también, otra de las grandes ventajas que nos da, es que es el más grande compañero que podemos tener a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que el amor de nuestra vida, pues somos nosotros. Realmente, ¿no? Somos nosotros mismos, porque quieras que no, mañana te paras y al que ves primero en el espejo, pues es a ti mismo. Dicen, ¿no?, por ahí que antes de querer a alguien más, te debes de querer aunque sea un poquito tú. Ajá, y yo diría que ahora en esta época posmoderna tenías que anda con todo el día de hoy, ¿eh? Y una de las mejores maneras que tienes que hacer ahí es que, bueno, ustedes que están en el ámbito de las finanzas, en el ámbito del emprendimiento, pues qué mejor que invertir en uno mismo, ¿no? Claro. Yo tuve una vez un profesor de historia que se llama Lupito, justamente ahí en Acatlán, un profesor célebre de historia. Lupillo, sí, yo todavía lo tengo, lo tuve. Un amor de persona. Un amor de persona y además sabe demasiado. El último profe que me acuerdo es del Chiqui Baby, güey. Lupillo es, ¿no? Sí. Todo un personaje ahí en Acatlán, una de las grandes vacas sagradas. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, una vez en una clase que no era de historia, sino más bien como de desarrollo personal, nos dijo, miren, chavos, cuando ustedes tengan dinero y tengan forma de invertir en algo, inviertan en ustedes, ¿no? Cómprense un buen libro y cómprense una torta de milanesa. Yo no digo una cosa, quite la otra, ¿no? De preferencia primero la torta y luego el libro, ¿no? Porque también eso es algo que no vemos, ¿no? Claro. A veces queremos que las comunidades indígenas lean cuando no tienen ni para la torta, ¿no? Ahí están dándoles tablets, ¿no? Exactamente. ¿no? Puede ser sí, ni la despensa les dan. Les dan tablets y les dan conexión a internet en lugares en donde no tienen ni siquiera piso fijo, ¿no? Sí, ni luz. Ni luz, sí, exactamente. No puede ser posible. Oye, la lectura garantiza un éxito primero personal y después en lo que emprendas, ¿no? Así es, la lectura te va a garantizar un éxito personal porque no importa por lo que estés viviendo, yo sí estoy muy consciente de lo que decía Sócrates, todo lo que somos, todo lo que fuimos y lo que vamos a hacer, pues está en los libros prácticamente, ¿no? Es decir, no hay situación por la que tú estés pasando en este momento, llámese que seas un emprendedor, llámese que estás empezando a vivir solo, llámese que estás comenzando una relación de pareja, no hay situación por la que tú pases que no esté escrita en un pasaje de un libro, que no esté en la Biblia, que no esté en una novela, que no esté en una obra de teatro. Finalmente todo lo que somos el ser humano está en este análisis que es la literatura, y la literatura como buen arte pues trata de contestar una pregunta en apariencia sencilla, que es ¿qué implica ser humano?, ¿no? Muchas personas dirán, bueno, nacido un hombre y una mujer, eso ya me garantiza ser humano, ¿no? También uno podría decir, bueno, las personas que son lectoras normalmente es casi imposible que sean inhumanos. Pues pensemos, por ejemplo, en el Tercer Reich de Hitler, todos ellos eran escritores, músicos, dramaturgos, ¿no? Y nada de eso impidió que hicieran la barbarie que hicieron, ¿no? Entonces tampoco es una garantía el que tú, siendo lector, vas a ser un gran ser humano, pero sí te va a llevar al éxito personal en el sentido de que tu conciencia... ¿Te vas a sentir realizado? Exactamente, te vas a sentir realizado y no te vas a sentir solo, ¿no? Yo creo que hoy en la época posmoderna pasa mucho esto. Yo en mi tesis de Acatlán, que los invito a que la vean, hice una novela sobre el director alemán Wim Wenders, que se llama Wim Wenders, creador de historias, y justamente Wim Wenders, director del nuevo cine alemán de la década de los 70, él decía que las ciudades son los grandes desiertos sobrepoblados, ¿no? Esta frase me gusta porque cada vez conforme pasa el posmodernismo nos damos más cuenta de eso, ¿no? Tú incluso puedes pedir Uber Pool, pero con la persona que va en el carro no platicas, ¿no? No. O sea, van 3 personas solas, el conductor, el otro que ya había tomado el Uber y tú, ¿no? Sí, cada quien va en su patín. Tú puedes estar en medio de un salón de clases con 60 alumnos y cada quien está en su burbuja, en su mundo, solo, ¿no? Completamente solo. Es por eso que cuando nos enfrentamos a situaciones como el paro laboral o las rupturas amorosas nos sentimos profundamente solos, porque ahí nos damos cuenta, topamos con pared, que realmente en la vida estamos todo el tiempo solos, ¿no? Y lo que no hagamos por nosotros, la inversión que no hagamos en nosotros, en cariño, en calidad de vida, en alimentación, en ejercicio, nadie más lo va a hacer, ¿no? No va a haber un programa gubernamental que va a venir y te va a decir, mira, te voy a dar los 2,500 pesos diarios para que te vayas, 2,500 pesos cada 2 meses para que te vayas al gimnasio, te compres tu salmón, te alimentes de manera adecuada, duermas tus 10 horas y compres 7 libros. No va a haber nadie que lo haga. Pero si tú inviertes en ti mismo, lo más seguro es que va a haber personas que se van a interesar en acercarte a ti, porque tú vas a ser una buena compañía y una buena influencia. Yo creo que hoy por hoy vivimos en una sociedad que estamos llenos de malas influencias, estamos llenos de fake news, ¿no?
Claro. Hoy por hoy, exceso de información. Hoy el exceso de información es equivalente al no tener nada de información, ¿no? O sea, una chica adolescente que no sabe nada de anticonceptivos, como una chica adolescente que tiene miles de páginas que hablan, es exactamente lo mismo. O sea, tener poca información o tener exceso de información te llega al mismo punto. O sea, llega un momento en donde te saturas y nada de eso te sirve, ¿no? Y entonces yo creo que hoy por hoy en el posmodernismo estamos mucho... El posmodernismo se caracteriza por la mirada hacia afuera y por lo superficial. Si se dan cuenta, yo me acuerdo de Chava Flores, mi paisano de Azcapotzalco, que decía, el día que haya más gimnasios que cantinas en la Ciudad de México, entonces ahora sí ya chupó faros esto. No. Oye, hablabas, fíjate que ahorita me recordé un diplomado que tomamos hace poco en la empresa. Y uno de mis ponentes fue Paco Santamaría. Él es también él escribió Tribus Urbanas y todo, es muy, muy observador. De esos reporteros natos, se fue a la fiesta a los 15 años de Rubí. De Rubí. Entonces, era un cuate que pues le gusta, ¿no? El tema. Y yo le decía, oye, ¿qué le dijiste a tu esposa, cabrón? Me dice, pues nada, llegué y le hablé y dije, estoy aquí en los 15 años de Rubí. ¿Cómo te creyó, cabrón, no? Entonces, en el diplomado Paco hablaba y empezaba a filosofar en el tema, ¿qué vendrá después de la posmodernidad? Y él se arriesgaba a decir que vendrá un vacío tremendo. Así es. Sí. O sea, me dice, incluso estamos, digo, él ya si quieres con, ¿no? El tema de la filosofía y todo este tipo de cosas, él hablaba de que incluso ya estamos terminando la posmodernidad. Es tan rápido todo esto, cabrón, la inmediatez, que estamos terminando la posmodernidad y estamos arrancando otra era. Así es. Que será la era del vacío. Ya hablaba de una era del vacío general. O sea, que es un exceso de todo que al final del día estamos vacíos. Pues sí, pues ahí tienes justamente el libro de Gilles Lipovetsky de filosofía, que así se llama, La era del vacío, y que habla justamente del término de la posmodernidad. No estoy tan errado. En donde, por ejemplo, bueno, pues si por ejemplo los millennials, ¿no? Nacieron con la tecnología de las redes sociales, la generación que sigue, que es la generación Z, es la de nuestros hijos, la de nuestros chavitos, pues ya tú los ves, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo más común de un niño, yo me acuerdo cuando tenía 11 años, lo más común de un niño es salirte al parque y echarte la cáscara. Hoy lo más común de un niño es que ya tiene su canal de YouTube, ya tiene tantos seguidores, ¿no? Está todo el tiempo alimentando su red social con contenido, ¿no? Está en el Play. Y la forma de convivir más. Está jugando Fortnite con alguien más. Sí. Ajá. Entonces, bueno, lo que va a ocurrir ahí es que cada vez nuestra soledad se va a exponenciar más, ¿no? O sea, estos vínculos falsos de que tenemos 3,000 amigos en el Facebook son mentira cuando se te poncha la llanta y no llegas a la entrevista y dices, quisiera que aquí estuvieran 1,500 echando paro. No nos vamos lejos. ¿Se acuerdan del chavito que falleció en las trajineras de Xochimilco? Sí. ¿Cuántos amigos no se le quedaron viendo? Bueno, y tomando fotos. O sea, primero fue la transmisión. El día del funeral del chavito. O sea, comparaban las fotografías y decían en las pedas y en los pedos, cabrón. Así es. Y el funeral del chavo, vacío. ¿No? Y en las trajineras, pues las 3 trajineras llenas, viendo cómo se ahogaba. Sí. O sea, ahí está un golpe de realidad de lo que podíamos estar viviendo. Sí, o por ejemplo, como hacen, que malamente que hacen mucho en el noticiero de la noche de Denise. No, también de Jaime Nobel en ADN 40, que normalmente, por ejemplo, ya ven que ahora recientemente pasaron el tema del suicidio de esta señora allá en Sonora, que se aventó de un hotel, ¿no? Sí. Se aventó, y siempre te dice Jania, ¿no? Si tienen niños ahí, retírenlos, recomiendo discreción, pero desde ahí te predisponen a que tú estés expuesto todo el tiempo a este tipo de situaciones violentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces de la violencia, cuando tú haces de la agresividad un espectáculo, pierde gran parte de su significado. Entonces tú ya no lo dimensionas de manera correcta, ¿no? Tú ya no lo ves como realmente es. Entonces, en un sentido estricto, cuando nosotros hacemos el suicidio de una señora o el asesinato de una persona, un espectáculo lo tribalizamos, y al tribalizarlo pierde todo sentido, ¿no? Entonces, es que la guerra de los contenidos hoy en día está tremenda. Lo hablamos en diferentes espacios de XT, de que ahora, Bill Gates decía dice que el contenido es rey. Así es. ¿no? Y a lo mejor como comunicólogos, como periodistas, lo refutamos, ¿no? Decimos, el contenido es rey sobre cualquier otra situación. Pero hoy en día ya la guerra de los contenidos de estos grandes empresarios, ¿no? Ha hecho
que pues también haya contenidos basura que ven por el rating. Así es. O sea, que estén más preocupados por el rating que por realmente dar bien. un contenido de calidad. Sí, no, si te das cuenta, por ejemplo, hoy por hoy todas las plataformas luchan por llamar tu atención, ¿no? O sea, WhatsApp quiere quitarte la atención de Facebook de WhatsApp y de Twitter, y así están peleando entre ellos, ¿no? De hecho, hay algoritmos que miden cuánto tiempo pasas viendo YouTube, cuánto tiempo pasas viendo Netflix. A Netflix no le conviene que tú pases un solo minuto en YouTube y al revés, ¿no? Entonces, esta guerra de contenidos lleva a que sí, por ejemplo, estas plataformas en Netflix yo puedo ver de pronto una gran película, pero mucho del contenido es basura, ¿no? Sí. Que no te aporta nada, que no te transforma en nada. Claro. Y ahí volviendo a ese tema, bueno, pues qué mejor que la gente vuelva a las fuentes originales. Estaba viendo en la mañana una nota que dicen que la película Eso ya es la franquicia más vendedora de terror de todos los tiempos. Ya acaba de llegar a los $700 millones, rebasando los 500 del Exorcista, que es un clásico. Yo siempre he sido la idea. No. Ustedes me la refutan. No. Siempre he sido la idea que el cine de terror comenzó y terminó en los 70. Sí. ¿No? Ahí empezó lo bueno y ahí se acabó lo bueno. O sea, con la profecía se acabó todo, ¿no? O sea, empezó con el Exorcista y acabó con la profecía. Todavía Poltergeist, pues todavía tiene, ¿no? Estos elementos. Y todo lo demás que se ha hecho, pues es un refrito de los setenteros, ¿no? El Conjuro, Annabelle, todo esto. Trata de reflejar mucho estos setenteros. Bueno, la novela de Stephen King, publicada en 1986, pues obviamente ganó millones de dólares. La hicieron una miniserie en 1990 que fue bastante buena y que ahora, bueno, con Pennywise pues está la loquera, ¿no? Todo el mundo quiere ver qué onda con el capítulo final de Eso, ¿no? Realmente no es una película tan buena. No, honestamente. Yo no lo he visto, vi las dos primeras, me da más miedo el payaso anterior. Ajá, a mí también, ese me da risa. O sea, creo que manejan mucho el. Es un payaso. Es que no, pero. Es que se le vea. Ese es el chiste, ¿no? Ay, pero o sea, un payaso bonito, pues te da risa, pero ese se supone que es malo y ya da miedo. Pues ay, no manches, ¿a quién le va a dar miedo? Yo creo que le meten más este lado cómico, porque también los diálogos están cómicos, o sea, ni siquiera es como para que te dé miedo. Y otra, está muy en torno a la onda del amor al final. O sea, termina con amor. Y dices, ¿qué pasó ahí? Bueno, aquí quiero que ustedes lo vean. Digo, ¿cuántos de los chicos millennial que fueron allá al cine o que están yendo al cine a ver Eso 2 vivieron los 80? Pues ninguno, ¿no? Ninguno. Entonces, al vivir en para ellos esa es su verdad. Exactamente, eso es justamente lo que iba. Uno de los conceptos fundamentales del posmodernismo es la posverdad, ¿no? En donde de pronto la verdad histórica no cuenta, en donde de pronto lo que está en los libros no cuenta, de pronto lo que los profesores enseñamos no cuenta, y lo que cuenta es la verdad que tú te llevas, ¿no? Y muchas veces la verdad que tú te llevas en Twitter, en una película, en una serie de Netflix, está parcializada, o sea, está carente de referencias. Y yo creo que uno de los grandes problemas que podemos solventar con la lectura es que esas referencias, esos huecos que te quedan, pues yo digo, un chico que nació en 1994, 95, no estuvo en 1986, pero puede leer sobre eso. Claro. ¿No? Se puede informar, se puede enterar sobre ese rollo. Entonces, ¿qué ocurre? Incluso en las películas ocurren muchos errores de continuidad, aparecen vehículos de este año y la gente no se da cuenta y dice, eso no estaba en los 80s. Pero la gente, al carecer de esos referentes, se queda con eso. Entonces, al quedarte tú con una serie, al quedarte solo con la película y no ir a la fuente original, que es el libro, te estás quedando en un cerco muy limitado de conocimiento, ¿no? Sí, claro. Entonces, es un tema que se expande para largo. Oye, pues ya nos están cortando, tenemos 2 minutitos ya para terminar. Pero no podemos seguir, ¿no? Te vamos a invitar a Punto y Coma también. Excelente, mucho gusto. Rápidamente, libros que le recomiendes a esos emprendedores, a esos que quieren motivarse, que están buscando tener conocimiento, libros. ¿Qué puedes recomendar? Títulos. Rápidamente, uno de los grandes libros que todo emprendedor debe leer son Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Es un libro excelente que nos habla justamente de cómo nosotros a través de los hábitos podemos tener resultados en el corto, mediano y largo plazo. Por otro lado está El hombre más rico de Babilonia, que es un clásico de todos los tiempos que te habla de que el dinero más que nada es energía y que en la medida que tú conozcas cómo manejar esta energía se te va a dar en abundante. Otro libro fundamental en el tema del emprendedurismo es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, en donde te habla justamente que la abundancia no solo se refiere a la riqueza económica, sino a la riqueza espiritual, emocional, y que no se trata de tener, sino de dar, y en la medida que tú puedas dar, obviamente el universo te va a regresar a cambio. Obviamente El secreto, ¿no? Este libro que marcó todo un hito hace ya 20 años, ¿no? El secreto del perfume. El secreto, el de la ley de la atracción. Sí, habla justamente de cómo finalmente todo en el universo es una energía y que finalmente
finalmente nosotros atraemos lo que somos. Si tú tienes pensamientos de carencia, pues vas a tener carencia. Si tú tienes pensamientos de abundancia, todo se atrae. Así es. Todo lo que traes a tu vida es un reflejo de lo que tú eres, ¿no? Al final del día. Y bueno, y que comenté al principio, Padre Pobre, Padre Rico, que es muy fácil de leer, es muy digerible y que nos puede cambiar el paradigma, ¿no? Esos 5 libros son los que todo emprendedor debe de leer de cajón. Empezando por Stephen Covey, que cada año tiene más y más reimpresiones y que ha demostrado algo muy claro, ¿no? El ser humano es un animal de hábitos. Un hábito negativo en el futuro, ¿a qué te va a dar? A algo malo. Claro. Un hábito positivo te va a dar algo bueno. No hay para más, ¿no? Por último, ¿dónde te pueden ver? ¿Seguir? Por supuesto, me pueden ver en Facebook, me pueden seguir en YouTube, también en Murmurante TV, y bueno, también soy colaborador habitual en Deportes en Claro Sports. Ahí estoy todos los jueves, hablando exclusivamente de libros de deportes. Y fíjate, Fernando, ahí estoy muy contento y sí me jacto de decirlo. No sé si tú tengas memoria de algún noticiero deportivo en México en donde se hable de libros. No había. Así que estamos... Don Ángel Fernández, o sea, ellos sí eran extremadamente cultos. Así es. Pero que hablaran de literatura deportiva, no. Entonces estamos marcando un ¿Cómo se llama? ¿Futbología? Es esta donde venden puros libros de futbología, ¿verdad? Ajá, y estadios a escala. Ajá, está padrísima. Por último, una pregunta que marcó época e historia en México. Tus 3 libros que te han marcado. Bueno, a mí mis 3 libros que me han marcado. ¿Qué te hizo ser lo que Murmurante TV se llama porque el primer libro que yo realmente me impactó y cambió mi vida para siempre fue Pedro Páramo, que originalmente se iba a llamar Los Murmullos. Y cuando lo terminó y presentó el manuscrito en el Fondo de Cultura Económica, le dijeron, no, Juanito, a Juan Rulfo le dijeron, no, Juanito, Los Murmullos no es un nombre comercial. ¿Qué otro nombre se te ocurre? Pues Pedro Páramo. Dijo, pues tampoco es comercial, pero juega. Entonces, originalmente se llamaban Los Murmullos, porque como es un pueblo fantasma y todos están muertos, Juan Rulfo dice que los muertos no hablan, murmullan. Entonces yo soy un murmurante. Muy bien, ¿no? Ese es uno. El otro libro que me cambió la vida para siempre, siendo chilango, 100% chilango, fue La región más transparente, de Carlos Fuentes, que me enseñó una cosa que justamente mañana va a tener muchísima relevancia, que se cumplen 2 años de el terremoto, ¿no? Y y bueno, que se volvió a repetir el terremoto del 85, que a la Ciudad de México no la tumba nadie, ¿eh? O sea, puede haber violencia, puede haber malos gobiernos, puede haber malos ciudadanos, podemos ver gente muy inconsciente que queremos a lo mejor inconscientemente destruir a la Ciudad de México. A la Ciudad de México no la tumba nadie, y eso lo demuestra la novela de Carlos Fuentes, La región más transparente. Y yo sí, en esa novela me di cuenta de la multiplicidad de voces que tiene la Ciudad de México. ¿Se imaginan ahorita en estos momentos en el Zócalo cuántas parejas estarán comenzando su historia de amor? No, abajo de un reloj del metro, hermano. ¿Cuántas parejas están terminando? Claro, sí. Y hoy en día plazas comerciales. Así es. No, donde también ya se escriben muchas historias. Puntos de reunión. ¿Te imaginas un regente un gerente de un hotel de paso? ¿Cuántas historias no sabrá? No, imagínate, tienes toda la razón. Entonces, anécdotas y demás. La región más transparente. Y por último, pues sin lugar a dudas, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que me enseñó algo que me dio mucho consuelo en el momento, justamente cuando tuve yo mi accidente casi mortal, estuve a los 19 años a punto de morirme. Me di cuenta de que la vida, la existencia, el universo, la conciencia y la energía es algo inmutable, que no tiene comienzo ni final. En el momento que termina, está comenzando, y en el momento que comienza, está terminando, ¿no? Entonces, creo que 100 años de soledad tiene esta estructura circular de 20 generaciones, ¿no? 100 años de una familia, y en ese sentido, la familia Buendía nos enseña que todo se repite. ¿no? Todo se repite. Ahora que existe este tema de las constelaciones familiares, es muy curioso, ¿no? Que dicen, yo nunca voy a ser madre soltera, y investigas y resulta ser que tu abuela... Alguien anda ahí o algo. No. Sí, muy bien. Yo nunca acabaría con un primo y te das cuenta que el primo del primo, ¿no? Y todo se repite. Todo es un ciclo. Todo es un ciclo, ¿no? ¿No es cierto que ahora están volviendo los acetatos? Sí. ¿No? Entonces todo se repite. Sí, está regresando, todo regresa. Se repite. Y la moda regresa. Así es, todo. Todo se repite. Ah, qué caray. Pues, mi querido Salvador, un gusto conocerte. Lo mismo digo, mucho gusto. Tan cerca y tan lejos. Sí, Tan cerca y tan lejos. Sí. Seguramente en los pasillos de Acatlán nos llegamos a ver. Ahí andábamos. Muchísimas gracias. No, ustedes, qué padre.
sabes muchísimo de libros. Y me quedé así de... Ah, muchas gracias. Si quieres, luego te hago tu listita de No, ma, pero por favor. Muy bien. Trabajan. Oigan, este programa no pudo haber sido posible si el gran equipo profesional que está aquí en Conéctate, gracias a Rafael Bakulic. Así es. Ándale. Que él estuvo al frente del audio. Y bueno, Hunzer, que también estuvo en video. ¿Lo dije bien, amigos? Perfecto, no se diga más. Los invitamos a que sigan las redes sociales de Conéctate en línea, la página de internet www.conectate- al final, .mx, y obviamente también el correo electrónico que es contacto@conectate.mx. Así que hemos llegado al final de este espacio. Esto fue XT Negocio. Créanme que sin duda algo le ha quedado claro, es que la lectura es muy importante. Muchas gracias, Salvador. No, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros amenazamos con regresar el próximo miércoles. Soy Fernando Vargas. Pásela bien. Adiós. Tenía que decir...